Gente, esta es la primera parte de Solo tengo 2500 años, espero que les guste esta nueva historia la cual estaremos trayendo al canal. Ahora sin más, vámonos al video. La historia comienza en la biblioteca de la Universidad de Medicina de China de Yang. Vemos un chico el cual se encontraba seleccionando libros. Sin embargo, él mismo parecía estar acercándose a una persona, la cual detrás de él termina diciéndole al mismo que debía mirar el 10º libro a la izquierda en el nivel superior. Este quedó demasiado sorprendido debido a que aquella persona le había dicho dónde estaba el libro que este estaba buscando. Sin embargo, el protagonista fue a agradecerle. Sin embargo, se pregunta cómo es posible que este sepa qué libro este estaba buscando. Sin embargo, al mirarlo, este quedó demasiado sorprendido, pero frente a él un collar que este tenía comenzó a resplandecer, preguntándose qué estaba sucediendo. Parece ser aquel chico de cabello oscuro comenzó a desvanecerse frente al chico de cabello blanco, el cual rápidamente terminó atajando el libro que este había dejado caer. Este termina deseándole un buen viaje, sin embargo le dice que sabría que no iría a un mal lugar. Parece ser que esta es una historia en la cual el protagonista terminó enviándose desde el futuro al pasado, reemplazando a su yo actual. Este decía que después de 2500 años, este finalmente había regresado en el tiempo. Vemos en una clase que el profesor se encontraba contando que le había enseñado a todos los estudiantes algo bastante importante para el examen y espera que los estudiantes vayan a casa y estudien bastante para que saquen buenas notas. Este también les dice a los estudiantes que la mayoría de estos habían estado estudiando durante 4 años y había decidido que para que él que ocupe el primer puesto en el examen le enseñaría los 4 diagnósticos de la medicina china. Esto parecía alegrar bastante a los estudiantes, sin embargo el profesor termina retirándose del aula. Estos contaban que el profesor Li era uno de los mejores médicos chinos, preguntando que si acaso si recibían clases personales de dicho profesor, que si no significaba bastante fácil. Pero en dicha clase el protagonista, el cual había retornado en el tiempo, pensaba que los 4 métodos del diagnóstico de la medicina china tradicional se refiere principalmente a observar, escuchar y preguntar y formular, diciendo que durante mucho tiempo se había dicho que era la única manera de aprender es por medio de la enseñanza de un maestro. Los chicos parecían estar bastante cabizbajos, diciendo que sería bastante difícil ocupar el primer lugar en el examen debido a que es bastante difícil, cuya cosa interrumpiendo el protagonista le dice que si estos tienen tiempo para andar vagando por ahí, estos podrían mejor aprovechar ese tiempo y leer algunos libros de más, diciendo que de esa manera estos lograrían sacar una mejor nota en el examen. Un chico al cual parece molestar el protagonista le dice que si cree que con leer algunos libros piensa que es suficiente, diciendo que estos los estudiantes de medicina occidental estaban allí solamente para obtener créditos, pero ignorándolo el protagonista termina diciéndole a sus 2 amigos que era mejor que estos volviesen al dormitorio, cuya cosa estos terminan siguiendo al prota. El chico el cual terminó interrumpiendo al protagonista se encontraba molesto, preguntando que si acaso este lo estaba ignorando, preguntando que por qué esos forasteros no lo tomaban en serio. Los 2 amigos del protagonista se encontraban preocupados, preguntando que si acaso el protagonista no respondería a lo que aquel chico le decía, cuya cosa el otro amigo le dice que estaba bastante extraño debido a que también tenía el cabello de color gris. Pensando esto, que incluso el protagonista parecía ser un poco más maduro. El protagonista se presenta diciendo que se llama Su Yi, diciendo que a pesar de su apariencia y que es un estudiante de último año de universidad, este tiene 2500 años. 2500 años es el tiempo que este había vivido hasta ese día, antes de viajar a la antigüedad nuevamente. Este decía que el colgante Jade en su cuerpo se había transformado en la práctica llamada Hao Ran. Después de viajar, era un método para absorber la energía espiritual del cielo y la tierra. Este había ganado longevidad y practicando esa habilidad. Aquel colgante que lo llevó al pasado anteriormente dice que la antigüedad de la era moderna y viceversa había recorrido muchísimos caminos, en cual se había conocido muchísimas personas. Parecía ser con aquel colgante Jade el protagonista viajaba en tiempo futuro y pasado, pero mayormente hacia la antigüedad, diciendo que sin importar la dinastía o generación, las guerras y las luchas siempre estuvieron a su alrededor, diciendo que para poder regresar a su época sin llamar mucho la atención, tuvo que
esconderse y evitar demasiada interacción con la gente. Y debido a que este se escondía, los libros se habían convertido en sus mejores amigos, pero incluso después de leer innumerables libros, seguía sin encontrar la respuesta al misterio de su viaje al pasado, diciendo que todo lo que podía hacer era esperar. Y en la actualidad el protagonista se encontraba de camino a su casa con los compañeros, literalmente no a su casa sino a los dormitorios de la Universidad de Medicina. En un cambio de escena, al día siguiente, parecía ser había comenzado el examen en el cual los estudiantes tenían 90 minutos. Examen en el cual los flojos compañeros del protagonista, al igual que él, se encontraban presentando. Pero mientras respondía a las respuestas de aquel examen, el protagonista decía que aquella habilidad del colgante Jade Jaoran tenía otra habilidad. Y esa era un método en el cual este puede crear una biblioteca que no existe y allí se guarda todo su conocimiento en forma de libros. Por lo que literalmente el protagonista es un prodigio del conocimiento teniendo una biblioteca mental para sí solo. Biblioteca en la cual este resguarda todos sus conocimientos. Al día siguiente, después del examen, el profesor parecía estar bastante molesto diciendo que fue la peor clase que había tenido, diciendo que las preguntas eran un poco difíciles, pero este no esperaba que lo hicieran tan mal. Literalmente parece ser que los estudiantes respondieron erróneamente a todas las preguntas, cuya cosa molestó al profesor. Sin embargo, parecía ser que no todo era malo, diciendo el profesor a Luo Gang que le gustaría destacar que este había obtenido 90 puntos y esperaba que este siguiese trabajando bien duro en el futuro. Se trataba del chico arrogante, el cual había insultado al protagonista diciendo forastero. Este decía que la oportunidad para que el profesor Lee le enseñase era de él, diciendo que los forasteros o el protagonista y sus amigos eran escorias que no son dignos de pelear con él. Luo Gang, bastante feliz después de haber obtenido 90 puntos, le preguntaba al profesor que entonces cuándo empezaría las clases personales de medicina china. Sin embargo, interrumpiendo su canto de victoria, el profesor le dice que no debe adelantarse debido a que este no es el estudiante número 1 en el examen. Esto dejó con una cara que no tiene precio a aquel Luo Gang, pero el profesor terminó preguntando que quién era Su Ji, cuya cosa el chico sabía que se trataba del protagonista, el cual estudia medicina occidental. Mirando el protagonista, este se preguntaba que si acaso el prota había obtenido un puntaje más alto que él, que cómo era posible, que cómo puede obtener una puntuación perfecta. Pero mostrando el examen del protagonista, este había obtenido 100 de 100, diciendo que todas las preguntas fueron contestadas correctamente, cuya cosa terminó impactando demasiado a Luo Gang. Los demás estudiantes no se creían lo que veían, diciendo que cómo pudo el prota memorizar todo el libro El pulso de Ping Yu, el cual era basado en el examen. Y mientras los amigos del protagonista fanfarroneaban diciendo que el protagonista era un prodigio, parece ser un borrador estaba volando en su dirección. Borrador el cual, impactando en la frente del compañero, el protagonista terminó dejándolo noqueado. Se trataba del profesor diciéndole al protagonista que este era demasiado bueno y debía ir a su clínica debido a que este le enseñaría por sí mismo. Literalmente el profesor estaba elogiando al protagonista frente a todos. El protagonista tenía una sonrisa debido a que aquel profesor le enseñaría los 4 diagnósticos de la medicina china personalmente. A lo que tiempo más tarde, en el dormitorio de los dos amigos del prota con él, el amigo le preguntaba al protagonista que por qué no salían a divertirse ese día debido a que este había obtenido una puntuación perfecta, pero el prota le pregunta que a dónde, por lo que inmediatamente este termina sacando 3 invitaciones, cartas de invitaciones para la celebración del cementerio del Conservatorio de Música de Meishin. El otro amigo del protagonista quedó demasiado impactado al ver aquellas cartas de invitación, preguntándole al chico de cabello hongo que cómo las había conseguido, pero este dice que se trataba de un secreto comercial. Mirando aquellas invitaciones, el protagonista decía que si se trataba de la celebración de escuela, diciendo que creía que Xiao Yunshan era mucho mejor. Los dos compañeros del protagonista terminaron gritándole que se trataba del Conservatorio de Música de Meishin, diciendo que en ese lugar habían demasiadas bellezas, diciendo que quizás todavía puedan ver a la hermana Baishu. Pero el prota, confundido, se preguntaba que quién era aquella hermana Baishu. Ven en el reloj que eran las 12:39, diciendo que era bastante tarde y debían apurarse. Estos se encontraban ya en el Conservatorio de Música de Meishin, donde parecía haber un montón de chicas lindas. Mientras el protagonista se encontraba sin palabras, sus compañeros se encontraban mirando a todos lados como ventilador de cachapera, diciendo estos que se encontraban en el cielo debido al montón de bellezas en ese lugar. El chico de cabello honguito, el cual le diremos David, y al otro Jack, termina preguntando que si acaso no era esa, que si acaso
acaso esas no eran las hermanas del Conservatorio de Música de Meishin. Parecía tratarse de dos chicas bastante guapas, incluyendo a la chica Baishu. Estos quedaron demasiado sorprendidos al darse cuenta de que sí se trataban de estas, las cuales parecían unos ángeles las cuales el protagonista pensaba que realmente eran bastante diferentes. Mirándolas, pensaba que un aura tan misteriosa las rodea involuntariamente, diciendo que si fuesen de la antigüedad definitivamente se habrían convertido en unas poderosas artistas marciales, y es una pena que en la época actual solamente puedan ser personas comunes. Mirando a lo lejos, el protagonista tenía un sentimiento bastante extraño, preguntando que si el aura alrededor de una persona estaba siendo absorbida a propósito. Después de percatarse de que era cierto, pensaba que nunca había pensado que lo volvería a ver algo en esa época, y se trataba de un guerrero capaz de controlar el aura, lo cual para nada era común en esos tiempos. Nos cuenta que aquellos guerreros son un grupo de practicantes de artes marciales que confían en la energía espiritual del cielo y la tierra para mejorar sus habilidades. Cada maestro controla la energía, tiene mucha fuerza, mucha más que un hombre ordinario. Había conocido a muchos artistas marciales del aura en el curso de su búsqueda para formar el rompecabezas, diciendo que en la antigüedad había una gran cantidad de energía espiritual en el cielo y la tierra, y esa fue la época del periódico Huan Quan. Era perfecta para los artistas marciales del aura, diciendo que en el pasado muchos generales, guerreros y valientes guerreros del aura habían permanecido. Literalmente había muchísima gente fuerte, pero con el tiempo había cambiado, y con la llegada de la industrialización el aura de la naturaleza había disminuido, cosa que provocó que los practicantes del aura fuesen desapareciendo lentamente. Y hasta ahora el protagonista le había costado muchísimo encontrar a un anciano que practique el control del aura. Cuando aquella persona que podía controlar el aura les pasó por un lado, el protagonista quedó mirándolo. Parecía ser se encontraba detrás de aquellas dos chicas. Tenía en mente quitarle el bolso, y como nadie se lo impidió, efectivamente terminó robándolas. El prota, percatándose que era un ladrón, se pregunta que si acaso los practicantes de esa época habían caído tan bajo. Para. ¿Me estás diciendo que llevas más de 10 minutos viendo este video y aún no estás suscrito? Aunque no lo creas, hay muchísimas personas a las cuales les gustan mis videos, pero no se suscriben. Si todas estas personas se suscribiesen, ya seríamos más de 100.000 suscriptores en este canal. ¡Matemáticas, hijo! Recuerda que suscribirte es muy fácil, son solamente 2 clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido diariamente. Ahora sí, sigamos disfrutando de este video. Las chicas corrían detrás de aquel ladrón. Parecía ser sabía que la robarían aquel bolso, tenían un plan, por lo que una de ellas terminó deteniéndose diciendo que llamaría a los agentes. Terminó llamando al teléfono un tal equipo One, contándole a este equipo que la gente de la Liga K había aparecido. Y mientras la chica contaba que esta gente había ido por las gafas y la chica Kairuo lo estaba persiguiendo, el protagonista se encontraba escuchando aquella conversación. Sabía que la Liga K era un equipo de agentes y un artista marcial de aura estaba involucrado, por lo que sin duda era una situación bastante interesante con la que se encontró. Se encontraba pensando que esperaba que su amiga se encontrase bien, debido a que el plan era que estas dos fuesen juntas detrás de aquel ladrón de la Liga K. Sin embargo, al llegar al lugar donde se encontraba su amiga, termina encontrándola tirada en el piso. Pero mientras miraba a su amiga tirada en el piso, el ladrón se encontraba esperándola detrás de una pared. Parece ser sería emboscada, por lo que cuando aquel ladrón de la Liga K terminó lanzándose a golpearla, no tuvo opción de defenderse y terminó recibiendo un fuerte golpe en el abdomen, golpe el cual el ladrón encontraba maldiciendo, diciendo que se trataba solamente de una persona normal, diciéndole a la chica que no se metiese en donde no debe. Se preguntaba que si aquel equipo One quería atraparlo enviando unas simples chicas, que si acaso no estaban siendo un poco irrespetuosos con la Liga K. Pero termina llegando el prota, al cual no muestran sus zapatos, diciendo que es bastante cobarde como ladrón, diciendo que por qué usa el aura de esa forma, que si no cree que es excesivo. Volteando, se preguntaba quién era, pero el protagonista le dice que estaba en el primer grado en la tercera etapa, diciendo que logra ver que no es lo suficientemente bueno como artista marcial del aura. El ladrón se preguntaba que en qué momento había llegado esa persona, que porque ni siquiera había notado su presencia. El ladrón le dice al protagonista que le aconsejaba que no se metiese en ese lío, pero el protagonista le dice que al parecer en esa era las líneas de los villanos habían cambiado, y cuando aquel ladrón del aura se encontraba preparando un puño para el protagonista, le
decía que debía meterse en sus asuntos o perder la vida. Aquel terminó impactando aquel puñetazo en el piso, provocando una gran explosión. Sin embargo, mirando que el protagonista no se encontraba allí, queda demasiado confundido, preguntándose que en dónde estaba el mismo, pero no se había percatado de que el protagonista estaba detrás de él. El prota le preguntaba que a dónde estaba mirando. Sin embargo, cuando el ladrón volvió a lanzar otro ataque, el protagonista sin pestañear terminó esquivándolo como si se tratase de una mosca. Para cuando el tipo terminó bajando su defensa, este terminó impactando un fuerte golpe en la barbilla del tipo, provocando que este saliese volando. Sin embargo, hoy no se acababa todo, porque el protagonista preparaba otro ataque el cual con sus 2 puños conectó un fuerte golpe en el tórax, causando que a este literalmente se le salga la columna. Tirado en el piso, aquel artista marcial le preguntaba al protagonista que quién era exactamente, cuya cosa el prota le responde que solamente es una persona que no le gusta ver a personas acosando chicas, y menos si son personas normales. Este se preguntaba que porque el protagonista decía personas normales, que si podría ser un nuevo artista marcial contratado por el equipo de agencias de exploración. Este sabía que no tenía escapatoria, por lo que solamente le quedaba un camino. Este terminó entregándole el protagonista, diciendo que le estaba entregando un equipo desarrollado por la familia Liabai, especialmente patrocinado por el país, y eso no era cualquier cosa, diciendo que la chica de adelante había informado al equipo de agentes de exploradores, así que si este quería correr, debía hacerlo inmediatamente. Sin embargo, este tenía en mente despedirse, pero el protagonista lo tomó por la camiseta, diciendo que debía esperar un momento porque eso no era todo, y era que el protagonista quería darle otra paliza antes de que aquel equipo de exploradores lleguen. El protagonista literalmente lo había dejado medio muerto con las chicas intimidadas detrás. Una de las chicas terminó despertando y al lugar terminaron llegando los agentes, por lo que el prota decía que estos parece ser se mueven bastante rápido. Sin embargo, se preguntaba qué eran esas gafas de realidad virtual. Sin embargo, como este no sabía el funcionamiento, terminé diciendo que se quedaría con aquellas gafas de realidad virtual para jugar por unos días. Uno de los agentes se encontraba pidiéndoles disculpas al gobernador, diciendo que no debería haber utilizado a las estudiantes como cebo, diciendo que todo era culpa de él, por lo que luego de colgar aquel teléfono celular termina suspirando. La chica que anteriormente se encontraba desmayada termina diciéndole a la agente Wang que fue su decisión aceptar ser el cebo y no era su culpa, diciendo que no quería que el trabajo de su abuelo caiga en manos equivocadas. Este termina diciéndole que no se culpe, diciendo que si acaso su tío Wang o él no le había ayudado a hacer las cosas por él, cuya cosa este le agradece. Sin embargo, eso no era todo, diciéndole al tío Wang que la persona que sostenía las gafas de realidad virtual no era una persona de la Liga K, diciendo que había logrado ver al protagonista, y este era solamente un estudiante que fue al festival de la escuela. Tiempo más tarde, el protagonista se encontraba pensando que según el tipo, estas gafas de realidad virtual fueron encargadas por el Estado, diciendo que también eran el objetivo de los artistas marciales de Aura, que si acaso aquellas tenían algún misterio oculto. Pero donde se encontraba el protagonista terminaron llegando sus 2 amigos. Uno decía que le había dicho al otro que el protagonista debió haber vuelto solamente para ponerse a leer. Sin embargo, estos quedaron demasiado sorprendidos, debido a que parecía ser el protagonista tenía las gafas de realidad virtual exclusivas del sueño ilusorio. Estos le dicen al protagonista que realmente se había escapado solamente para ir a jugar en secreto, preguntando que si acaso este no jugaba con esas cosas. Pero el protagonista solamente les responde que estos son bastante ruidosos, diciendo que estos se la pasan hablando de esas cosas del sueño ilusorio, cuya cosa el protagonista no entendía nada. Este les pregunta a sus 2 compañeros que qué tenía ese sueño ilusorio, cosa la cual el primer friki termina diciendo que 2 años atrás el país había desarrollado un juego de realidad virtual a gran escala, diciendo que aquel juego ha sido bien recibido por la industria de los videojuegos por su experiencia inmersiva y su fácil modo de funcionamiento humanizado que se entiende perfectamente. El juego presenta un mundo abierto con ricos escenarios y un alto grado de libertad. Los jugadores pueden construir sus propias leyendas dentro del juego y a eso se le llama el sueño fantástico, lo que es literalmente increíble para los amigos del protagonista. El prota le decía que solo con oírlo se escucha como un juego de realidad virtual como cualquier otro, diciendo que debían hablar de ese videojuego más tarde, que el lunes en la clase del profesor Lee este aún tenía que prepararse. Pero su amigo le dice que eso no era todo, diciendo que el profesor Lee se habían encontrado con él y les había pedido
pidió que le diesen un mensaje al protagonista y era que el profesor Lee había dicho que el protagonista debía estar en su clínica al día siguiente, diciendo también que le enseñaría personalmente al protagonista los 4 diagnósticos de la medicina tradicional china. En otra parte vemos la ventana en lo que parece ser un baño en el cual una chica con una enorme personalidad se encontraba duchándose. Luego de salir de la ducha, termina preguntándole a su pequeña hermana Ji-ran que por qué había dejado su pequeño tigrecito en el baño otra vez, diciendo que lo pondría en la mesa, así que esta no debe olvidarlo la próxima vez que se duche. Esta termina agradeciéndole a la chica con una gran personalidad que se encontraba en toalla, diciéndole que por cierto era hora de aplicarle la medicina, por lo que le ayudaría, cuya cosa esta le dice que está bastante curado y no era doloroso debido a que la habían golpeado anteriormente. Se trataba de la chica. Mientras la hermanita le colocaba aquella medicina, se preguntaba que por qué aquel moretón era tan grande, y con un simple toque de su pequeña hermana esta parecía tener muchísimo dolor, cuya cosa su hermana pequeña le dice que si la medicina occidental no funciona, que quizás tendrían que probar con la medicina china, que qué opinaba esta. Mientras en un cambio de escena vemos que el protagonista ya había llegado a donde estaba el Dr. Lee o el profesor Lee, el cual le enseñaría la medicina china. Mientras el profesor se encontraba con el protagonista, alguien parecía haber llegado, cuya cosa el que el profesor Lee le preguntaba cómo se llamaban aquellas chicas. Se trataba de las chicas las cuales habían sido perseguidas por el ladrón. La chica con gran personalidad se presenta como Baishu Ji-ran y la hermana pequeña como Baishu Ji-ran también. What the fuck. Parece ser hay una confusión con estos nombres debido a que los nombres chinos se escriben diferentes, o sea, se llaman igual en español pero en chino no, a la cual le diremos la chica con gran personalidad y su hermanita. El protagonista mirando a aquellas dos chicas se preguntaban que por qué tendría que encontrarse con ellas nuevamente, diciendo que aunque llevaba una capucha esa noche en la cual las había salvado, no había confirmado si estas lo habían visto o no, diciendo que sería un gran problema si lo reconocen, por lo que termina diciéndole el profesor Lee que su abuelo había vuelto y su madre lo había llamado para que fuese a casa a cenar, cuya cosa el profesor Lee le dice que su abuelo había estado allí el día anterior, por lo que su profesor Lee terminó negando que se fuese, diciendo que quería ver qué había aprendido el prota en todo el mes, y todo era porque en el camino para volverse un médico no podían haber excusas, cuya cosa el protagonista le preguntaba que cómo se había vuelto tan grande de repente. El protagonista tenía en mente utilizar una mascarilla solamente para que no lo reconociesen, y el profesor Lee lo presenta diciendo que el protagonista es su aprendiz llamado Suji, diciendo que no se fijen en lo joven que es, diciendo que sigue siendo un excelente médico y ya está ahí para atenderlas. El protagonista les preguntaba a las chicas para el historial médico que había sucedido con estas. La chica con personalidad terminó inventándose una historia diciendo que un mes atrás iba caminando por la calle y fue atropellada por una bicicleta que pasaba por ese lugar, diciendo que desde entonces había utilizado un ungüento occidental pero nunca le había funcionado. Pero la hermanita menor literalmente decía otra historia diferente, que un mes atrás estaba luchando con un gran oso pardo en el bosque, entonces le dio una gran patada a su hermana y ella salió volando. El prota, escuchando aquellas historias, decía que ni para inventar historias son congruentes o no coincidían, diciendo que había leído mejores excusas que esa en la libreta de un niño, y en fin, si dicen la verdad supone que sería aún más loco y nadie les creería. Un rato después el profesor Lee le pregunta al protagonista que cuál era su opinión sobre el pulso de la chica, pero el prota le dice que lo mejor es masajear y desobstruir los vasos sanguíneos de la hermana inmediatamente, por lo que el Dr. Lee termina diciendo que el diagnóstico era bastante bueno y debía ir a darle un masaje a la chica con gran personalidad, cuya cosa el prota acepta, pero las chicas parecían no estar de acuerdo debido a que el protagonista es un médico hombre y tienen miedo a que haga algo raro. Pero mientras aquellas chicas se cambiaban, el protagonista se preguntaba que qué edad tenían estas como para que todavía se preocupasen por el género del médico. Mientras afuera, donde el protagonista le haría que el masaje, la hermana menor se encontraba gritándole al protagonista que si se atreve a hacer cualquier cosa rara, la destruiría. Pero el protagonista solamente le preocupaba la manera en que la chica mayor lo veía, diciendo que la misma lo había estado mirando desde que entró por la puerta como si estuviese tratando de ver a través de él. Parece ser
la hermana mayor ya se había cambiado, diciéndole al protagonista que lo siente debido a que le había causado problemas y esta había estado muy preocupada por ella y no sabía cómo expresarse, diciendo que la hermanita menor le había recomendado ir allí y había leído muchas críticas sobre los buenos médicos en ese lugar, pero el protagonista termina diciendo que haría lo mejor por ella, sin embargo termina demasiado sorprendido. Y esto era porque la chica con gran personalidad tenía una ropa bastante íntima, que provocó que el protagonista se le acelerase el corazón. La chica, mirando al protagonista, se preguntaba que si acaso estaba imaginando que había sentido haber visto al protagonista en alguna otra parte. Ya con aquella chica tirada en la cama, el protagonista tenía en mente hacer cosas bien ricolinas. No, mentira gente, el protagonista le decía que si ésta sentía alguna incomodidad o sentía dolor, ésta debía comunicárselo rápidamente. Por lo que ya teniendo ubicado el moretón en la chica, el protagonista se preguntaba que si había sido por el aura, y mientras limpiaba aquella aura con la suya, este decía que el aura de aquel chico era bastante caótica y se estaba acumulando en ese lugar de la espalda, y no era de extrañar que no hubiese heridas externas sino moretones. Debido a ese golpe ocasionó que la enfermedad se presentase en un lapso de tiempo largo y no al instante, y dado a que era una lesión provocada por el aura, también debía tratarse con aura. También parecía ser la chica sentía cosas ricolinas en la espalda. El prota sabía que aquella chica estaba sintiendo cosas ricolinas, diciendo que el calor era la clave, diciendo que el aura del cuerpo se había concentrado en un solo lugar y dicha aura debía dejar que se extendiese por todo el cuerpo. Luego de presionar aquella herida con aura, el protagonista terminó provocando que el aura en el cuerpo de la chica terminase siendo retirado por toda la habitación, de esa manera provocando una gran excitación en aquella chica, la cual decía que aquella sensación hacía que su cuerpo se sintiese más ligero, como si volase, provocando que la misma se sintiese demasiado cómoda, como un ángel. El protagonista termina comunicándole que el tratamiento había terminado, diciendo que ésta debía levantarse e intentar moverse, por lo que la chica, aprobando, decía que era increíble debido a que ya no le dolía el hombro. El prota le dice que era importante descansar y no ser valiente después de una contusión de esa magnitud, diciendo que de lo contrario la recuperación sería lenta, cuya cosa esta termina afirmando, pensando que había acordado de donde el protagonista lo había visto, diciendo que la espalda del prota le recuerda mucho a la espalda de aquel chico que había llevado las gafas. Esta termina llamando la atención del prota, preguntándole al mismo que si acaso se habían visto en alguna otra parte, pregunta que hace que el protagonista sienta escalofríos. Después de un rato, de un momento incómodo, la chica termina agradeciéndole al prota, pero el prota le dice que no le dé las gracias y que si a esta le vuelve a doler, que esta debe ir con él para que este le haga otro masaje ricolino. La hermana menor, preocupada por su hermana mayor, le preguntaba que si el prota le había hecho algo, pero esta dice que literalmente se había preocupado por ella porque había visto muchos programas de asesinos. La chica le decía al prota que le cree que lo había confundido con otra persona, pero el prota le dice que no debe preocuparse, que quizás es porque su cara es demasiado común. Y despidiéndolas, el protagonista le dice que esta debe tener cuidado con las bicicletas en la calle, pensando para sí mismo que gracias a Dios y afortunadamente la chica no lo había reconocido. Sin embargo, este nota una línea de aura diciendo que parece ser el acosador detrás de ella había regresado. El acosador se encontraba en un callejón cuando el prota termina llamando su atención. Este le preguntaba que el ladrón que por cuánto tiempo las iba a seguir, pero el ladrón solamente le dice que el protagonista es bastante malo con él y el mundo es demasiado injusto para que se encuentre nuevamente con él. Sin embargo, esa vez sería diferente, y todo era porque su maestro parece ser le había enseñado nuevas habilidades. Este terminó activando una habilidad la cual lo coloca voluminoso, parece ser se había hecho mucho más fuerte. Literalmente parecía a Trunks diciéndole al protagonista que nunca más se interpondría en su camino para conseguir esas gafas. Este terminó lanzándole al protagonista un bote de basura. Sin embargo, era demasiado lento porque el protagonista terminó posicionándose detrás de él diciendo que le enseñaría a su maestro. Y con dicha habilidad que su maestro le había enseñado no era suficiente porque a este solamente le quedaban 2 minutos de vida. El tipo lanzaba un golpe diciendo que no dejaría que el protagonista insulte sus enseñanzas, pero el prota pensaba que solamente se trataban de juegos de niños mientras al tipo le quedaba 1 minuto 40 de vida. El tipo insistía persiguiendo al protagonista y mientras tomaba una cuerda y la movía, el protagonista esquivaba su golpe diciendo que parece ser tiene un maestro bastante pésimo debido a que él mismo no estaba allí ayudándolo, y debido a que el tipo decía que su maestro confiaba en él y por eso lo enviaba solo, el protagonista lo rodeaba con la cuerda diciendo que cree que este se estaba engañando a sí mismo. Finalmente el protagonista terminó provocando
provocando que el chico quedase enrollado como un ramo de rosas con aquel lazo. Sin embargo, el protagonista le dice que este sabe toda la verdad y este solamente tiene miedo de volver por temor al castigo de fallar la misión, el castigo de su maestro, diciendo que este solamente quiso solucionar el problema buscando nuevamente a las gemelas. Pero destruyendo el nudo, el protagonista termina diciendo que le arrancaría la boca. El protagonista logró esquivar el golpe que este le lanzó, sin embargo parece ser solamente le quedaban 5 segundos de vida, por lo que cuando este nuevamente terminó lanzando su último golpe, el protagonista terminó apuntándolo con un dedo, diciéndole al mismo que se le había acabado el tiempo y era hora de morir. El protagonista terminó causando un montón de estallidos en el cuerpo de aquel tipo, causando que el mismo volviese a su forma normal y cayese en el piso. Parecía aún seguir con vida, por lo que le decía el protagonista que este solamente debía eliminarlo y le haría un favor. Y mientras el protagonista lo tomaba por la garganta, este pensaba que estaba acabado, diciendo que el protagonista es un experto y seguramente querría utilizarlo como conejillo de indias para hacer sus experimentos y aumentar su fuerza. Sin embargo, en modo broma, el protagonista se encontraba haciéndole un diagnóstico médico. Parecía ser el chico se encontraba haciendo el conejillo de indias del protagonista, el cual lo ordenaba como si fuese un perro. El protagonista parecía tener en mente curarlo, diciendo que este solamente tuvo un trastorno de la hora y podría solucionarlo, cuya cosa sorprendía o confundía bastante a aquel artista marcial, preguntándose que si realmente el protagonista lo estaba salvando. El protagonista inyectaba aura en él, diciéndole que su método de cultivo estaba mal y hace parecer que de verdad había aumentado su poder, pero solamente lo hace por 5 minutos, que cuando termina el tiempo el aura se sale de control y empieza a destruir todo el cuerpo, quedaría como un caparazón vacío. Aquel artista marcial decía que era demasiado extraño debido a que su maestro nunca había dado aquel aviso a los miembros de la alianza, pero el prota le dice sin mencionar ese método de cultivo solo son unas gafas de realidad virtual, que por qué arriesga su vida por eso. Pero este termina golpeando las manos del protagonista diciéndole que no crea que porque lo salvó le contaría todo. Sin embargo, tendiéndolo en el piso, el protagonista le dice que el método de la cola de la golondrina ayuda a la circulación sanguínea en la cintura y alivia el dolor de cintura, por lo que este se sentiría mejor. El tipo terminó sufriendo un grave dolor debido a que el protagonista lo estaba curando. Sin embargo, este le dice que hoy en día el mundo estaba escaso de energía espiritual y era difícil encontrar hierbas espirituales y jades, y no pudo encontrar nada decente incluso después de recorrer varias montañas, y muchas personas optan por aceptar la realidad virtual y abandonar la cultivación. Este también le cuenta al protagonista que justo cuando todos pensaban que los guerreros del aura estaban a punto de extinguirse, apareció su maestro. Este les había dicho a todos que todavía había un mundo nuevo muy adecuado para que los artistas marciales del mundo cultivasen, diciendo que no solamente es abundante energía espiritual, y no solo eso, sino que también hay hierbas y jades espirituales inagotables, y de esa manera ya no sería un problema aumentar el aura, mientras el prota pensaba que esa organización era bastante problemática, diciendo que para que alguien quiera ingresar es bastante tonto. El chico también le cuenta al protagonista que en ese mundo nuevo también se esconde el método secreto de la longevidad y reencarnación, por lo que el prota le pregunta que qué tiene que ver toda esa charla sobre el misterio con el robo de las gafas, y este le dice que las gafas Shinton son inútiles, diciendo que su maestro había dicho que la pista del mundo nuevo se encontraba en aquellas gafas del sueño fantástico, y la única manera de encontrarlo es a través de las gafas especiales en la mano del equipo de agentes, diciendo que solamente quieren apropiarse de ella para su propio uso. El protagonista terminó restaurando todo su cuerpo, diciéndole que este si acaso se sentía mejor, diciendo este que se sentía increíble, que no era tan doloroso y es mucho más relajante. Y transformándose en waifu, este le dice al protagonista que parece ser es como si este tuviese un poder increíble, pero el prota, asustado de este trapito, le decía que no se acercase. El protagonista marchándose le dice que este debía dejar de acosar a aquellas gemelas, por lo que mientras el prota se marchaba, este le pide al prota que se espere, diciendo que el protagonista es bastante fuerte, que si acaso quería trabajar con él, diciendo que a nadie le importa ese maestro de la alianza, que estos dos podrían atraer un montón de artistas marciales si montan su propio negocio. Pero negándose, el protagonista le pregunta que cómo este se atreve a intentar engañarlo con esa actuación, diciendo que este no debe creer, que no lo sabe, que solamente estaba tratando de engañarlo para que vaya con su maestro, diciéndole también que solamente le había perdonado la vida porque no le había hecho daño a las personas inocentes, y tomándolo por la camisa le dice que si este sigue molestando no sería tan
simple como un descontrol de su aura, sino que literalmente le haría una buena paliza e incluso lo eliminaría. El trapito, mientras el protagonista lo agarraba, parecía estar gustándole, le gusta el sadomasoquismo. El prota termina recibiendo un mensaje al llegar a casa del señor Sun, el cual le decía que este debía mirar a su alrededor. Sin embargo, este pensaba que les había dicho a sus amigos que se esforzaran, sin embargo salieron a jugar igual. Este se preguntaba que si acaso la reencarnación y longevidad estaban relacionadas con aquel videojuego, que era muchísimo en lo que pensar, pero para él no había tiempo para jugar. Lo que debía hacer era estudiar mucho para poder ayudar al mundo en el futuro. Pero en forma de meme, literalmente el protagonista se encontraba jugando un rato después con las gafas puestas. Este terminó iniciando sesión en aquel videojuego, el cual terminó generando una forma en el videojuego para el protagonista, dándole la bienvenida así al sueño fantástico. En aquel videojuego parecían haber islas flotantes, mundo el cual sorprendía demasiado al prota. Parecía ser el mismo, ya se encontraba listo y con un arma en el videojuego, o en el mundo de realidad virtual el sueño fantástico. Detrás del protagonista parecía haber algo o alguien acechándolo. Se trataba de lo que parecer un puerco bastante feo. El protagonista parecía no haber percatado de esto, diciendo que el olor de la hierba y los árboles estaba por todas partes y era tan penetrante que incluso era perceptible por el olfato humano. Aquella bestia terminó lanzándose al ataque del protagonista mientras este decía cosas raras. Sin embargo, con su instinto este terminó sacando su espada y de un solo corte, diciendo que este había sido demasiado ruidoso desde que empezó a seguirlo. Sin embargo, eso no era todo, debido a que había otros 4 jabalíes más, diciendo el prota que parece ser debería cambiar su redacción y no haber dicho que este había sido, sino que todo el grupo habían sido bastante ruidosos. Pero bueno, mi gente, como ya se la saben, así es como estaremos llegando esta primera parte de Solo Tengo 2500 años. Si quieres verte la segunda parte, suscríbete y actívate la campanita, debido a que si veo que este video es bastante apoyado en las primeras 5 horas, estaré trayendo la segunda parte inmediatamente. Ahora, sin nada más que decir, mi gente, espero que les haya gustado, los quiero muchísimo y sayonara. Chao.